esto que estábamos hablando, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo llega a la fábrica? Bueno, yo llegué en Benjamín Bay con 8 años, procedente de Las Rozas, y la verdad que ha llovido ya bastante tiempo, pero lo recuerdo con mucho cariño todo. ¿Ya eras defensa en aquella época? Cuando era tan niño, allí todavía no había posiciones. A ver, no había muchas posiciones, yo jugaba un poco de todo, me acuerdo que era defensa, pero cuando íbamos perdiendo me decían ponte arriba, tal, sobre todo en Las Rozas, y luego en el Madrid sí que ya desde muy pequeñito empecé a ser central. Y ahí siendo tan pequeño, cuando ibas al cole, ahí sería Jacobo el del Madrid ya, ¿no? Ahí un poco ya se notaría, ¿no? Sí, a ver, la gente, claro, jugar en el Madrid, aunque sea muy temprana edad, todo el mundo juega en el Madrid y tal, y sí que era un poco Jacob el del Madrid, pero sobre todo lo fui más un poquito más Un adelante. poco más para adelante, ¿no? ¿Allí cuando eras niño tenías algún ídolo de pequeñito? Siempre fue Sergio Ramos en mi posición y como jugador Cristiano. Sí. Y allí en aquellos primeros años, ¿quiénes fueron tus primeros amigos? En el Madrid, dices. Sí. Pues yo entré con 8 años, que justo también entró conmigo, que me ha acompañado todo este tiempo hasta el Castilla, Hugo de Llanos, que me llevo muy bien con él, y luego también a lo largo de los años pues he coincidido y conocido a muchos más que son muy majos. Sí, que son amigos todavía. También, claro. Con muchos de ellos coincidiste en aquel famoso Infantil A con Xabi Alonso. ¿Cómo es aquel? Eres un niño, ¿no? Pero cuando te dicen te va a entrenar Xabi Alonso. Hombre, la primera vez que lo voy a sentar por ese vestuario me acuerdo perfectamente, porque era la primera vez que yo conocía a un referente del fútbol como Xabi Alonso, y la verdad que fue increíble, y luego durante el año, ese año lo disfrutamos todos muchísimo. ¿Y cómo eran sus entrenamientos? Porque me dicen que se metía mucho a jugar con vosotros, ¿no? Sí, sí, le encantaba en los rondos, en los partidillos, siempre estaba ahí metido y siempre ganaba su equipo además. Sí, ¿no? El golpeo largo Por lo que y tal, sea. lo tenía intacto todavía, Joder, ¿no? sí, sí, todavía mantenía ahí sus dotes. Y bueno, supongo que cuando habéis reencontrado este verano habréis hablado un poco de aquello, ¿no? De aquella No, época. tampoco mucho, porque bueno, era ya otra cosa, el primer equipo del Madrid, pero sí es verdad que a mí particularmente me hizo mucha ilusión, porque también vi mi progresión durante todos los años. Claro, un poco como cerrar el círculo. Eso es, efectivamente, y nada, imagino que él también estaría sorprendido por verme ahí. ¿Y qué veías de aquel Xavi inicial? Porque él también cerraba un poco un círculo igual que tú, ¿no? Se le veían similitudes ya de cuando entraba en infantil, ya se veían cosas que se ven ahora también. Sí, a ver, sí es verdad que es muy diferente, porque en esa época éramos niños y más nos formó más como personas, al final, con humildad, trabajo y eso. Y luego sí es verdad que como entrenador pedía muchísima presión arriba, estar bien organizados, y luego personalidad con el balón y salir desde atrás, que es un poco lo que este Madrid intenta, pero que lógicamente era otra cosa. Claro. Un poco, no sé si es justo después, un poco después, pero ahí hay un año que tienes que parar un poco de jugar, ¿no? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo se gestiona eso? Justo fue el año de la pandemia, ahí no estaba jugando mucho y justo llegó el COVID, y yo salí, siempre digo que entré como un niño a la pandemia y salí como un adolescente, porque ahí crecí muchísimo, y el año después, al estar todo ese tiempo parado, encerrado en casa por la pandemia, pues me rompí varios huesos del pie, de los metatarsianos y eso, y sí es verdad que me costó un poco más, y ese año lo hice en blanco y no jugué mucho, y estuve a punto de irme del Madrid, pero por suerte me pude quedar. Que eso te iba... Durante ese tramo llegas a pensar en algún momento que ese sueño de ser futbolista puede fumarse. Sí, sí, claro, porque al final el Madrid cada año te decía si continuabas o no, y después de estar un año sin jugar, por mi cabeza se me pasaba que probablemente me pudieran echar, pero por suerte cuando me dijeron que seguía me puse muy contento. Bueno, y ahí ya... ¿Hay cuántos centímetros creciste ahí de golpe? Pasé de medir a lo mejor 1,65 a 1,80 o algo así. Ya ves. Entonces, eso que crecí fue bastante, y mi cuerpo como que se descompensó un poco. Ahí es cuando empieza un poco ya también el crecimiento tuyo también deportivo después de aquello, ¿no? Y ya llegas hasta ese juvenil a todopoderoso, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel año? Nada, ese año fue increíble, la verdad, tanto por los compañeros que coincidí, porque subí una categoría y me encontré con gente de 2004 que ahora son muy amigos míos, y tanto futbolísticamente como personalmente ha sido, yo creo, que el mejor año. ¿Qué mejoraste aquel año en concreto que tú recuerdes? Bueno, yo me acuerdo que el Madrid siempre, todas las categorías trabajábamos igual, y de repente llegó Arbeloa y el modelo de juego cambió un poco, mucha más presión arriba,
los centrales nos pedían salir mucho a banda, que eso no lo habíamos hecho mucho, y todo eso yo creo que me hizo ser mucho mejor futbolista. Allí, bueno, hablas de los de 2004, te hablo de uno de 2004. Te iba a preguntar por el killer, por Gonzalo. ¿Era jodido defenderle en los entrenamientos? Joder, era un pesado. Al final es lo que ha demostrado ahora, es súper potente, rápido y a la mínima que tiene la tira para adentro. Aquel año él además hace un poco un cambio, ¿no? De posición, él jugaba un poco más en banda, ese año empieza a jugar un poco más de delantero, ¿no? Sí, al principio jugaba en banda y de hecho al principio me acuerdo que no era ni titular y de repente le pusieron delantero, empezó a meter goles uno tras otro y creo que batió no sé cuántos récords ese año. Metió 35 goles, creo. Y ahí fue el mejor. Y tú como compañero suyo allí en el Mundial y como amigo también, ¿cómo viviste tú esa explosión que tuvo en el Mundial de Clubes? Bueno, a ver, la verdad, si te digo que me la esperaba, te miento porque no me esperaba ni que jugara tanto ni que lo hiciera tan bien. Sí es verdad que en el Castilla y todas las categorías había demostrado muchísimas cosas, pero no es lo mismo hacerlo con el primer equipo del Madrid en el primer Mundial de Clubes y la verdad que me alegré muchísimo por él y todavía estoy muy contento por él. ¿Cómo le estás viendo este año ahí en el primer equipo? Muy bien, los ratos que ha salido, sí es verdad que no ha tenido muchísimo protagonismo, pero los ratos que ha salido al final ha demostrado lo que es, que tiene muchísimas ganas de triunfar ahí, siempre va a muerte, se deja el alma y yo creo que le irá súper bien. Lo ves triunfando de blanco. Sí, claro. Te pregunto por otro que era tu compañero, que también está muy de moda ahora, que es Chema Andrés. ¿Cómo era jugar con Chema cerca? Nada, era un seguro de vida, la verdad, tanto por arriba sobre todo, cuando había un balón aéreo del portero o lo que sea, sabía que la iba a dar Chema, sea como sea, entonces estaba súper tranquilo y luego darle el balón es un seguro porque sabes que no lo va a perder. ¿Te esperabas un poco que se adaptase tan rápido a la Bundesliga? No por el hecho de que el alemán encima es un idioma bastante difícil, complicado. No por las cualidades futbolísticas, porque eso está claro que lo tiene. Y nada, me alegro muchísimo por él y ojalá lo siga haciendo así de bien. Que la generación, la verdad, que era la de... No éramos malos, no éramos malos. ¿Os sentíais invencibles? No invencibles como tal, sabíamos que teníamos un equipazo, pero siempre a los partidos recuerdo salir con motivación y sobre todo teniéndole respeto al rival. Bueno, no invencibles, pero casi lo fuiste. Solamente perdiste ese partido contra el AZ. La pena que fue la Youth League, que teníamos muchísima ilusión por ganarla, pero ese equipo de la Z me acuerdo que eran muy buenos y no ganaron. Bueno, ahora tienes a un compi. A David, sí, a Jaden. ¿Te ha hurgado un poco ahí? Me lo dijo, yo le dije que no me lo recordara, por favor, y que eso ya era tema pasado. Me hablabas un poco antes también de la importancia que tuvo Arbeloa, ¿no? Pero te quería insistir un poco en la figura suya, pues saber cómo es como técnico. Tanta la profesionalidad que aplicó en aquel juvenil A. Sí, al final teníamos vídeo todas las semanas, 2 o 3, o sea, le gusta mucho la táctica, siempre está muy pendiente al milímetro del detalle y luego súper intenso, te pedía dar el máximo. Y una cosa buena que yo destaco de Arbeloa es que todo el equipo, jugaras o no jugaras, estaba siempre en la misma dirección, súper metidos y al final eso es mérito del entrenador y del cuerpo técnico. ¿A ti personalmente qué te enseñó? Bueno, a mí me enseñó muchísimas cosas. Yo empecé a deslumbrar en el juvenil de Arbeloa, gracias a él también, por su forma de juego, por la confianza que me dio y al final me decía me decía a mí y a todo el equipo que fuéramos valientes, que jugáramos como sabíamos y eso salíamos a hacer. Le ves en la élite, supongo, Por supuesto. Y bueno, otro entrenador que tuviste, otra leyenda, como Raúl. ¿Qué me puedes decir de Raúl la primera vez que entrenaste con él? Nada, Raúl la verdad que la primera vez que lo vi me impuso muchísimo porque el 7 del Madrid de toda la vida y la verdad que es un entrenador muy bueno, con una metodología, a mí me gustaba mucho su forma de entrenar y nada, solo tengo palabras buenas y de agradecimiento hacia Raúl. Dicen que es muy cañero, ¿no? Entrenando. Pues me echaba una siesta por la tarde después de entrenar. Brutal, ¿no? Siempre fuiste indiscutible con él. Cuando estuviste disponible y tal, lo jugabas todo. Pillaste una racha la temporada pasada cuando vuelves después de la lesión, que yo creo que no perdiste ningún partido, ¿no? Sí, estuve ahí toda la segunda vuelta, 15 partidos creo que fueron sin perder y estuvimos ahí a punto de entrar a playoff. Y esa lesión que te hizo no estar disponible, porque fue complicada, porque llegó en el momento en el que estabas ahí también un poco en dinámica de primer equipo. ¿Es difícil digerirlo, por ejemplo, al ver que le llegó la oportunidad a Raúl? ¿Llegas a pensar que quizás esa oportunidad podría haber sido para ti?
Bueno, sí es verdad que yo estaba en la dinámica del primer equipo del Madrid y tuve esa lesión, que al final pues ningún jugador quiere lesionarse, lógicamente. Y luego sí, Raúl tuvo la oportunidad, la aprovechó y se merece, vamos, me alegré muchísimo por él y se merece estar donde está. De todas formas, Carlos y David siempre te dieron mucha confianza desde el principio, ¿no? Sí, sí, siempre me... Yo creo que como jugador no les disgustaba y siempre me lo dejaron claro, y en la rueda de prensa también, yo creo que me defendieron y nada, se lo agradezco muchísimo. ¿Qué aportaba David ahí en ese tándem de primero, segundo, padre e hijo? No, la verdad que bastante. Al final en los partidos estaba súper metido, siempre le daba consejos a su padre de lo que veía durante el partido. Y nada, yo creo, esto ya no lo sé, pero yo creo que los cambios también él tenía algo que ver. Y Carleto, como él personalmente, ¿cómo era con los jóvenes, como tú y en general? Nada, la verdad que se acercaba a nosotros, nos gastaba alguna broma. Al final, una figura como Ancelotti para nosotros era increíble, que se acercara a hablar con nosotros y solo tengo palabras buenas. Antes de tu debut como titular, ¿te dio algún consejo? Que jugara como yo supiera, que estuviera tranquilo y que saliera a jugar al fútbol. Lo has dicho tú, ¿no? Que te apoyó mucho públicamente. También el día después de Leganés, ¿no? ¿Cómo viviste ese partido? Bueno, vamos, tengo un recuerdo bonito de Leganés porque al final fue mi debut como titular con el primer equipo. Sí es verdad que cometí un penalti por mano, que al final pues es mala suerte, yo no quería. Pero nada, yo luego creo que me supe reponer bien y acabamos ganando, que es lo importante, y tengo un buen recuerdo de él. Al final, quizás ese tipo de situaciones te pueden hacer también un poco madurar, ¿no? No, no, por supuesto. Yo al final de ese partido salí aprendiendo muchísimo. Al final era mi primer partido de verdad completo en la élite y por supuesto que salí muchísimo más maduro y siendo mejor futbolista. Bueno, la confianza te la sigo demostrando, que vuelves a ser titular y marcas un gol. Bueno, ese día ya es, para mí es histórico y el mejor día de mi vida hasta ahora. O sea, si te digo que describa la jugada, ¿cuántas veces has visto el gol? Muchísimas, la verdad, pero si te digo la verdad, nada más salir del partido no me acordaba bien de cómo había sido por toda la adrenalina y todo lo que estaba viviendo en ese momento. A tu familia entiendo que la verías poco después, ¿no? Sí, sí, justo después me fui a casa con ellos y estaban igual o más contentos que Sí, yo. ¿no? Estaría como... Joder. ¿Cayeron muchas bromas en el vestuario del Madrid ese día? No, no, no. A ver, cuando llegué sí es verdad que gritaron mucho y yo soy vergonzoso y me dio un poco de vergüenza. Pero bueno, sí que se alegraron por mí. ¿Hay alguna anécdota en especial que recuerdes de ese momento en el vestuario, alguna cosa? Nada, recuerdo que me hicieron hablar y nada más empezar a hablar ya me empezaron a gritar otra vez y yo ya me estaba muriendo de la vergüenza. Bueno, y todo lo vergonzoso que eres, al día siguiente, portadas en muchos sitios, bueno, la de AS era Mbappé y Jacobus. Cuando te ves en una portada así... Bueno, al final, pues para mí es importante, pero es lo menos importante de lo que logré ese día, que también te digo, es un partido solo, es un gol de la victoria, pero había que seguir, yo no había hecho nada y yo fui al día siguiente a entrenar como un día cualquiera e intentando ser mejor. Aquí compartiste protagonismo con Mbappé, que o sea, no pocas veces lo habrás defendido. Te preguntaba antes por Gonzalo. Supongo que defender a Mbappé también debe ser complicado, ¿no? Ni te lo imaginas. Sí, ¿no? Joder, nada, al final es el mejor jugador del mundo, lo está demostrando y te sale por los dos lados, es rapidísimo, es una locura. Da la sensación de que puede marcar al final todos los goles que Todo quiera. lo que se proponga lo conseguirá. ¿Es el que más te sorprendió, quizás? ¿O te impactó? Sí, sin duda, pero también Kroos y Modric. Para mí, Kroos y Modric son los que más he dicho, juegan a otra cosa. Sí, ¿no? Por la velocidad a la que jugaban, por la Por todo, cómo entendían el fútbol, no fallaban un pase y encima siempre eligiendo lo mejor. O sea, para mí son los mejores. ¿Cuál es la principal diferencia de entrenar con el Castilla del primer equipo? Evidentemente la calidad es incuestionable, la experiencia y tal, pero ¿qué es lo que lo hacen especialmente distinto? ¿La velocidad del balón, la velocidad de pensamiento, el físico? ¿Qué es lo que...? Un poco todo, al final son los mejores del mundo, pero sobre todo las decisiones las tenías que tomar muchísimo antes porque ya tenías a un tío encima, la presión, el ritmo de balón, la calidad individual, al final se nota un poco en todo. Sí. ¿Recuerdas tu primer entrenamiento con el primer equipo? Entiendo que Sí, ¿Qué edad claro que tenías? sí.
Tenía 18 años, creo. ¿Y cómo es ese momento en el que te dicen, Claro, oye? el primer día pues voy súper nervioso, imagínate, súper contento. Llego luego a casa a mis padres, gente no con el primer equipo, tal. Al final, un día increíble. ¿Quién te ayuda más? ¿Quién te ayudó más ese día? Pues juraría que Lucas Vázquez con los chavales se portaba muy bien y a mí me ayudó mucho. Dicen que Rüdiger también es como muy papá, sobre todo con los canteranos centrales. Sí, sí, Rüdiger me ha ayudado muchísimas veces, siempre el año pasado estuvo pendiente de mí, en los entrenos me ayudaba, me acogía ahí a su lado y nada, estoy muy agradecido con él. Y después de toda esa temporada, ¿no? Que luego al final se va Carlos, llega Xavi, vas al Mundial. ¿Tú ahí tenías claro que después del Mundial tocaba salir para foguearte? No, yo ahí solo pensaba en ese momento en el Mundial, en si se me daba la oportunidad pues intentar hacerlo lo mejor posible y ya después del Mundial pues ya se vería lo que pasaría. Y cuando llega el momento de tomar la decisión, ¿es difícil decidir salir del Madrid? Hombre, está claro, fácil no es. Al final yo vivo también en Madrid, soy madrileño y me he separado de mi familia, de mis amigos, de mi vida en general. Y nunca es fácil, está claro, decir adiós al Madrid. ¿Y por qué cómo? Bueno, al final es lo que más me llamaba, la ciudad es increíble, el proyecto deportivo que tenían top, el míster Cesc Fábregas me dejó claro que quería que yo estuviera aquí y todo eso fue lo que me hizo decidir venir aquí. Porque Cesc te llama, ¿no? Cesc me llama, sí. ¿Y qué te transmite en esa conversación? Nada, me explica un poco la idea del equipo, el proyecto, lo que ve en mí como jugador y todo eso a mí me convence y voy a muerte con él. Supongo que cuando tú ves en el teléfono que tienes a Fábregas al otro lado del teléfono, eso ayuda, ¿no? Sí, claro, está claro. A la hora de decir. Y luego cuando llegas, no es llegar y un rol secundario, ¿no? Llegar y eres prácticamente importante desde el principio. ¿Te sorprende ya no tu propia adaptación, sino toda la confianza que se te dio desde el primer momento? Sí, la verdad que desde el primer momento me dio confianza y eso se lo agradezco, pero no solo a mí, a todo el equipo en general, a todos los jugadores siempre les da mucha confianza y bueno, al final me puso y yo creo que también por méritos propios un poco pues me he ganado los minutos, pero está claro que hay mucha competencia y si no soy yo es otro y lo hará igual de bien. Antes de llegar supongo que alguna llamadita a Nico caería también, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué te contó? Nada, me dijo que el sitio era increíble, que el proyecto muy bueno y que quería que estuviera con él. Y que adelante, ¿no? Bueno, entiendo que a ti no te sorprendería el nivel de Nico la temporada pasada ni pero ¿notas que a la gente le impresiona lo que está haciendo aquí en la Serie A? Sí, es normal que le impresiona. Al final ahora mismo está siendo uno de los jugadores más decisivos de la Serie A y es un jugadorazo, ¿qué te voy a decir? Lleva 4 goles y 4 asistencias y vamos, Nico es un jugador increíble, ha mejorado muchísimo, está desarrollando muchísimas facetas que antes ni yo la había visto y nada, es un placer tenerlo en nuestro equipo. Ahora que quizás es un Nico más cerebral, quizás, ¿no? Más centrocampista y quizás no tan media punta, ¿puede ser? Bueno, sí que en el Como aquí juega muy de media punta, ¿eh? Ahí por detrás del delantero y por eso también tiene muchísimas asistencias, pero sí, juega un poco de libre. Sí, total libertad. Sí. ¿Qué tiene Cesc que hace que los jóvenes rindáis tan rápido? Al final es un míster súper exigente que tiene las ideas claras y luego tácticamente trabaja muy bien, todo el equipo sabe lo que tiene que hacer y luego apuesta por los jóvenes y bueno, eso en mi caso es de agradecer. Bueno, hablo de Cesc, pero también es importante el tándem que hace con Dani Guindos, ¿no? También a la hora de transmitir confianza y tal, es importante también, una figura importante para vosotros, ¿no? Se complementan muy bien, la verdad es un cuerpo técnico que se les ve que está muy unidos, que van en la misma dirección y bueno, Dani Guindos encima yo lo tuve ya en Alevina, creo, en el Madrid y me llevo muy bien con él. Es algo, esta apuesta, ¿no? Por los jóvenes, no la cantera en este caso, pero sí por la juventud que tiene el Como. ¿Crees que es algo que quizá le falte al Real Madrid, darle un pelín, un empujoncito más o lo entiendes? Yo lo entiendo perfectamente, al final el Madrid es lo que es, están los mejores jugadores del mundo y es normal que jueguen ahí los mejores y normalmente no son los más jóvenes, porque como yo, por ejemplo, yo he tenido que salir para mostrar mi nivel y intentar tener el nivel Real Madrid, que al final es el nivel máximo. Y tácticamente, a ti este Como de Cesc te viene muy bien.
Sí, a mí el fútbol que propone me viene bien, me gusta mucho y encima yo creo que para todo el mundo es bastante vistoso de ver. ¿Qué te pide a ti personalmente? Bueno, a mí que con el balón sea atrevido, que intente filtrar pases y vamos, que sacar el balón muy bien, tomando distintas opciones y tal, y luego defensivamente estar con la línea muy alta para que el equipo presione desde atrás. ¿Y como ciudad, qué te da? Nada, al final es una ciudad, bueno, el lago de Como es precioso, al final muy acogedor, así es pequeñita pero muy bonita y muy tranquila. ¿Se nota la ambición? ¿Notas que la afición ya mira más a Europa que a el mantenerse en la categoría? Sí, bueno, a ver, somos un proyecto muy ambicioso, todo el equipo tiene muchísimas ganas y estamos convencidos y queremos lograr algo grande. Partidos además como el del Nápoles pues disparan la expectativa, ¿no? Porque al final lo tuvisteis cerquísimo. Sí, es verdad, tuvimos ahí un penalti que fallamos, pero el partido en general fue muy bueno y la pena es el empate a cero, que yo creo que merecimos un poquito más. ¿Dirías que ha sido tu mejor partido hasta ahora como profesional? A ver, puede ser, pero es que te voy a decir que sí por encima por el estadio que es, el Diego Armando Maradona contra el Napoli, líder de la Serie A, entonces te voy a decir que sí. ¿Cómo es el ambiente del Maradona? Nada, la gente ahí aprieta muchísimo, ese día estaba encima lleno y nada, pero bueno, el equipo al final supo responder súper bien y hicimos un partido muy completo. Secar a Højlund tampoco creo que fuera sencillo, ¿no? No, Højlund es un pedazo de delantero, súper potente, fuerte y claro que no fue sencillo. ¿Cuál es el rival más duro al que te has enfrentado hasta ahora? El rival de jugador, dices, Sí. a Lookman. ¿Por qué? Contra Atalanta. Ese partido la verdad que lo pasé un poquito mal porque Lookman es un pedazo de jugador, tiene el balón súper, me recuerda a Rodrigo Goes mucho. Tiene el balón súper pegadito, la mueve muy rápido, súper ágil y a mí me gustó muchísimo. Y en o sea, como compañero, ya no el más complicado que te haya resultado de defender, sino el que más te haya sorprendido del primer equipo del Madrid, por ejemplo, cuando subiste y tal, que más te sorprendiese la habilidad que tenía o que estaba por encima de la expectativa que tú tenías quizá. Rodrigo. Rodrigo. Sí. Por, Con el balón era increíble lo que hacía en espacios súper pequeños, te enseñaba el balón y de repente metía la pierna y te la escondía. O sea, para mí, de lo que más me ha sorprendido individualmente. De calidad, sí. Bueno, otro al que te enfrentas día a día ahora, entre comillas, es Álvaro Morata, ¿no? Que fichajes como él, supongo que disparan mucho también la expectativa aquí en Como, ¿no? Se notará, ¿no? Sí, a ver, al final Morata tiene la carrera que tiene, es un pedazo de delantero y para nosotros es un orgullo tenerle, ya es un referente por todo lo que es Álvaro Morata. Y nada, ya te digo, estoy súper contento de que esté en el equipo. ¿Y él cómo es como compañero? Nada, una persona increíble. Al final siempre está para ayudarte y muy majo, la verdad. Te voy a preguntar porque él ha lidiado mucho con esta exposición pública, canterano del Madrid también, ¿no? Como tú, sale también con la crítica. ¿Hace mucho de padre para los jóvenes? Bueno, sí es verdad que está muy pendiente de nosotros, siempre alguna anécdota nos cuenta de su vida en general, pero ya te digo, al final siempre está riéndose y yo creo que como persona es increíble y encima yo creo que es de los que cuando estás mal él va a ayudarte. Y todo esto que estás viviendo tú, al final vas cumpliendo etapas, ¿no? ¿Te da tiempo a procesarlo todo o simplemente pasa? Bueno, a ver, yo voy poco a poco, llevo poco, pero bueno, sí es verdad que estoy madurando como futbolista. Quiero mostrarme al mundo para que todo el mundo vea quién es Jacobo Ramón. Y sí es verdad que voy poco a poco, pero voy madurando. Dentro de toda esa expectación que se levanta y tal, ¿tú notas que el Real Madrid está pendiente? Lo dijo Cesc el otro día, que Xavi estaba muy contento contigo, con Nico. No, yo no noto nada. Yo al final aquí estoy en el Como súper contento. Yo hago lo que tengo que hacer cada partido, intento hacerlo lo mejor posible y ya el futuro pues ya se verá. ¿Y cómo lo estás viendo a tus excompañeros esta temporada? Bien, bien, muy bien. Al final van primeros en Liga, le sacan 5 puntos al Barça, están en la parte alta de la tabla de la Champions, no se les puede pedir mucho más. Al final son todo victorias, pero bueno, tú sabes bien lo que es la exigencia del Real Madrid desde que eres pequeñito, que se pone el foco en las 2 derrotas. Tampoco te extrañará que se ponga el foco ahí. No me extraña, pero si ser justo hay que poner
un poco en el global, y en el global es lo que te he dicho, va muy bien en las dos competiciones más importantes. Va en el ADN también del club, el que tienes que ganarlo todo. ¿Eso os lo inculcan mucho desde pequeños en la fábrica? Sí, siempre al final en Madrid siempre tiene que salir a ganar, desde pequeñitos el empate no nos valía y desde chiquititos nos decían eso. ¿Te ves volviendo? No lo sé. ¿Te gustaría algún día soñar? Sí, claro, eso por supuesto. ¿Lo habláis mucho, Nico y tú, del Real Madrid y tal, de poder volver y tal? ¿O? No lo hablamos mucho. Al final los dos estamos muy contentos aquí en Como y solo pensamos en esta temporada. También es una buena llave para ir pasando etapas la selección, ¿no? Y ahora estás con la sub-21. ¿Cómo has recibido este salto? No, la verdad que al final representar a la selección siempre es un orgullo, es un placer. Y nada, muy contento de estar con la selección. Ahora tenemos parón otra vez, que nos tenemos que clasificar para el europeo. Hay mucho talento de la fábrica ahí, ¿no? Estás tú, está Gonzalo, está Chema, está Obrador, está Mario Martín. Buena cantera, ¿no? Sí, al final la fábrica es una de las mejores canteras del mundo y al final la selección siempre van los mejores y muchos salimos de la fábrica. En esta última etapa, además, hay mucho producto de la fábrica en ese último escalón de la sub-21. Entiendo que tú, siendo parte de eso, harás sentir un orgullo del trabajo, ¿no? Sí, está claro. Y al final también para el equipo de la sub-21, para mí es importante porque ya hay un núcleo ahí que nos conocemos y se hace todo muchísimo más fácil, eso es. ¿La absoluta es el último escalón? ¿Te ves ahí? Por supuesto, es un sueño para mí, pero ahora mismo sé que tengo que dar un poquito más, mejorar y ser mejor futbolista para ir para allá. ¿Qué retos te marcas en el plazo corto? No tengo ningún reto ahora mismo personal, la sub-21 y el partido de este finde. ¿Y en el medio? Tampoco pienso mucho, solo vivo el día a día, estoy muy contento aquí y lo que para el futuro pues ya se verá. Perfecto. No, yo no te puedo decir nada.